Bueno, comentábamos hoy temprano que había una serie de novedades respecto de, las reglas que hay que cumplir en el marco de del aislamiento, de la cuarentena, del aislamiento obligatorio. Vamos a charlar un poquito sobre esa cuestión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ha tenido la gentileza de atendernos. Hola, gobernador, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Hay una primera cosa, Axel, que me parece importante aclarar, tiene que ver con cómo va a funcionar la app, esta app que se llama Cuidar, en donde uno se va haciendo el autodiagnóstico y a donde aparecen los permisos para circular que empiezan a correr desde hoy, ¿no? Sí, es exacto. Mira, los permisos son obligatorios en la provincia, por supuesto. Nosotros vamos hacia la obligatoriedad de la app, pero para eso hace falta, por lo que fuimos viendo, algunos ajustes, porque hay algunos teléfonos en los que no se puede conectar y cosas por el estilo. Por lo tanto, vamos en un futuro a que la app sea obligatoria, ese es el objetivo. La app, para los que lo pueden cargar y ejecutar, es realmente práctica, cómoda, permite la renovación de los permisos, se le puede agregar porque tiene la opción de autodiagnóstico y tiene también y va a tener muchísimas funcionalidades que nos van a servir a todo el trabajo epidemiológico con la pandemia. Mientras tanto, es obligatorio el certificado y de momento se puede circular con el certificado que se puede obtener también en la página web. Sí. Vamos hacia la obligatoriedad de la app, pero de momento es obligatorio el certificado que se puede obtener también en la web. Por supuesto que los que usan la app tienen una herramienta mucho más sencilla, pero bueno, aquellos que no pueden usar el certificado impreso. Queda aclarado entonces, sigue siendo obligatorio tener el permiso, estamos en un momento complicado de la lucha contra la pandemia, pero por ahora la app no lo es. Es interesante lo que decías respecto de que la app no solo sirve para tener la información de lo que de la situación en la que está, sino que también le permite al Estado un poco planificar política pública al respecto. Sí, es un instrumento que se ha usado en muchísimos países porque permite tanto acceder a través de la app con nuevas funcionalidades a telemedicina, es decir que hay un montón de funciones que se le pueden agregar a la app, y por eso la importancia y el trabajo que estamos haciendo para que una vez que no tengamos ninguna duda de que todos la pueden emplear, sea masiva, ¿no? Axel, te aprovecho para consultarte, ¿cuál es la situación hoy, en este momento, actualizada de lo que está pasando en términos de contagios, en términos de dispersión del virus, sobre todo en los barrios más vulnerables del conurbano, que me parece que es donde está puesta un poco la mirada en estos momentos, ¿no? Sí, está puesta la mirada, pero tampoco hay que formarse una falsa imagen. La verdad que si uno mira, porque es donde primero entró en barrios humildes, la ciudad de Buenos Aires, hoy la mitad de los casos, que siguen más o menos al mismo nivel, están fuera de barrios humildes. O sea que está esta cuestión particular porque por las condiciones de vida, por la precariedad de las viviendas, por el problema en general de acceso a servicios básicos, cuando el virus penetra en un barrio humilde, entonces suele darse en forma de brote. No siempre tampoco, hay muchísimos barrios donde hay algunos contagiados, pero no es como lo que ocurrió en Villa Sur. En Villa Sur, en este momento, es un barrio de más o menos 5.000 habitantes y tenemos 246 contagios, o sea que constatados, o sea que se trata del 5% de la población total, muy por encima de lo que ocurre en otros lugares. El mismo número más o menos se ha dado en la 31, en la capital, es decir que ha habido un brote. Eso nosotros lo caracterizamos como un brote. Un brote tampoco únicamente ocurre en un barrio popular, ha pasado en geriátricos, ha pasado en varios lugares y bueno, cuando hay un brote hay que tratarlo como tal. Pero lo que quiero dejar en claro es que no es una situación privativa o exclusiva de los barrios populares. Los contagios están en todos lados. Está el virus en la calle, evidentemente, en el Gran Buenos Aires. Y bueno, cuando hay un brote hay que tratarlo como un brote. Cuando simplemente se trata
de la situación promedio. Lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer es respetar a rajatabla las medidas que plantea el aislamiento obligatorio y sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado personal para no contagiarse. Parecen tonterías a veces, porque cuando uno era chico le decían lavate las manos, pero la verdad que lavarse las manos con agua y jabón mata al virus, lo erradica. Entonces, si uno no lo hace y se lleva la mano a la boca, o después la deposita en otro lado, en algún lugar público, y otro lo toca, eso puede generar contagios, y bueno, los contagios, que quede muy claro, no son agradables para nadie. Es cierto que la mortalidad está muy asociada a grupos de riesgo y de elevada edad, pero es mentira que no puede producir una enfermedad dolorosa y complicada en cualquier persona. Así que la verdad que hay que evitar los contagios, esa es la única receta que existe. ¿Tienen un diagnóstico actualizado de en qué momento se produciría lo peor de la pandemia, el punto más crítico que habría que pasar? Mira, es muy difícil hacerlo porque sé que se está hablando del mes de junio, y yo he visto y todo el tiempo recibo diferentes estimaciones, modelos y proyecciones, pero la verdad que es muy difícil porque no se trata de un fenómeno natural, se trata de un fenómeno que afecta a la sociedad y por tanto depende totalmente del comportamiento de la sociedad. Si uno dice, bueno, el pico ¿cuándo va a llegar? Desde el día 1, y toma experiencias de otros países, por decir algo, Brasil y Chile, están con una tasa de contagio mucho más elevada que la Argentina, aunque el primer día de la aparición del virus y de los primeros casos es prácticamente igual. O sea que lo que pasó en Argentina es que se detuvo el crecimiento acelerado por la decisión de hacer el aislamiento. Así que esto mismo es lo que hace imposible saber exactamente cuándo, porque no es como quien prevé, digamos, con precisión que se viene, no sé, una tormenta o granizo, que a veces tampoco es tanta la precisión, pero es un fenómeno natural inmodificable por la conducta del que está, del que lo va a recibir. Es decir, si me dicen va a venir granizo, yo abra el paraguas o no abra el paraguas, claro, me ponga impermeable o no, el granizo viene. Ahora esto es distinto. Si se empieza a cumplir con mayor rigor el aislamiento, entonces se demora el contagio y se impide que se llegue a una situación extrema. Por eso me parece que, por lo menos yo siempre lo cuento porque a veces hay una falsa idea de esto, pero cuando empezó la epidemia, yo tuve una reunión el 18 de marzo, antes del aislamiento del 20, sí, con la ciudad y nación, y nos mostró la ciudad de Buenos Aires su proyección. Y el pico en la ciudad y en el conurbano se iba a dar el 24 de abril, donde íbamos a tener más de 1.000 personas internadas en terapia intensiva. El 24 de abril, eso decían si aplicábamos una cuarentena. Si no era cuarentena, iban a ser 3 veces más, y más o menos en el mismo tiempo. Ahora, la realidad es que el 24 de abril había 14 personas en el sistema público en terapia intensiva. Claro. Y eso no es un error de la predicción. Esa predicción suponía que el aislamiento no iba a ser tan efectivo como terminó siendo. Así que fue resultado de una política que se demorara, porque en ese momento la desesperación era, porque en ese momento no había 1.000 camas de terapia intensiva en la provincia. Claro. Entonces el 24 de abril estábamos con necesidad de ocuparlas, no estaban. Lo que hicimos fue generar con muchísima inversión, con muchísimo trabajo en todos los hospitales provinciales y municipales, ahora una duplicación de la cantidad de camas. Pero bueno, no estábamos así en ese momento. Esas son las vidas que se salvaron. Está claro, estamos hablando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, te quería pedir una lectura política. Lo comentábamos hace un ratito al aire. En varias ciudades de la provincia y también en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires hay convocado hoy protestas en la calle para quejarse contra la cuarentena. Se dan a través de una convocatoria de redes, se dan un poquitito después de que se conociera, unas horas después de que se conociera un documento de intelectuales que hablan o describen la situación de la Argentina como la de una infectadura, así lo dicen. Bueno, ¿qué lectura política estás haciendo de ese contexto?
Mira, yo creo que estamos hoy tomando medidas en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno nacional y en la mayoría de las provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, guiados por consejos y recomendaciones unánimes de especialistas, epidemiólogos y médicos que nos están dando el modo en el que consideran que tenemos que actuar para evitar, y lo voy a decir con crudeza, que se muera la gente, como ha pasado, qué sé yo, en Estados Unidos, no es un país subdesarrollado precisamente, ni tiene problemas en su infraestructura, como sí hay en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y bueno, la verdad que se han muerto 100.000 personas, ya más que 100.000 personas. Entonces, la verdad que si uno no quiere tener una situación así, hay que preguntarle a los expertos. Los expertos recomiendan fortalecer el aislamiento, incluso ahora lo ha hecho la propia ciudad de Buenos Aires por el crecimiento de los casos. Estábamos hace un tiempito corto, hace 20 días teníamos 50 casos por día, 70 casos por día. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene más de 400. Entonces, el que no quiera ver que están creciendo los contagios puede hacerse el distraído. Pero la verdad que esos contagios lo que expresan también es que hay gente con la enfermedad y eso implica mayor ocupación de camas y en casos extremos, respirador, terapia intensiva. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Después, si alguien quiere pensar que ante esa realidad, ante lo que pasa en los países vecinos y del mundo, puede actuar políticamente o tratar de golpear a un gobierno, que lo haga. Pero la verdad que se ponen en riesgo vidas, ese es el problema que tenemos. Decías vos actuar políticamente, hace unas horas se conoció también un video de la ex gobernadora María Eugenia Vidal que pedía el voto. Nada, ¿qué reflexión te merece eso? Sí, me sorprendió, pero no quiero dar una opinión. Me parece que a mí me venían acusando de hacer política con la pandemia simplemente por mostrar el estado en el que estaba el sistema de salud cuando asumí la gobernación, cosa que no es una novedad, no es que se me ocurrió decirlo ahora. Hice durante años casi campaña siguiendo eso. Después, cuando asumí, lo dije en el discurso de asunción, después se presentó un documento a la propia legislatura y a la oposición con un estado de situación. A ver, si no se puede decir la realidad es muy difícil, y eso era hacer política. Ahora, nunca se me ocurrió empezar a estructurar una campaña electoral, ¿no? Por eso sí, me llamó la atención, pero no tengo comentarios. Cada uno decide qué hace ante la pandemia, si busca votos o se dedica a trabajar para evitarla. Por supuesto que cada uno tiene un lugar hoy en la política distinto, y gran parte de la oposición la verdad es que está trabajando con nosotros, los que son intendentes. A veces hay alguna diferencia, pero estamos asistiendo a los intendentes de la oposición de la misma manera que los del oficialismo, con respiradores, con insumos médicos, con plata, porque ha caído muy fuerte sus recaudaciones. Se ha sustituido eso con recursos nacionales a través de la provincia de Buenos Aires. Axel, José Maldonado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, y te pregunto esto, ¿vos vinculás alguna suerte de discurso también anticuarentena o también planteos con flexibilización, aperturas y demás a esta situación política? Lo digo porque lo hicieron es una lectura que hizo algunos ministros de tu gobierno, caso Teresa García, ¿no? Mira, Casualmente, buena parte de los que tienen esa posición militan en la oposición, casualmente, digamos, pero la verdad que creo que vale la pena discutirlo en términos de sus resultados y bueno, podría ser una posición, puede aparecer alguien que diga: la verdad es que no hace falta cuidarse para nada, que se contagie el que se tenga que contagiar, hagamos vida común, normal y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. Lo que pasa es que como tenemos experiencias de otros países que tomaron esa decisión y han sido realmente muy dañinas en términos
en términos de la salud de la población, con situaciones, con desbordes de los sistemas sanitarios. La verdad que como posición en la discusión sobre qué hacer ante los coronavirus, me parece que es muy débil, no tiene ningún sustento, aunque el virus es nuevo, ya se ha visto. Y la otra es negar que existe el virus. Y la otra es que no te importe que determinados grupos etarios o determinados grupos por la localización geográfica o por las condiciones de vida que sufran mucho esta epidemia. Y la verdad que sobre la discusión qué conviene hacer ante el coronavirus puede haber cualquier posición y yo la respeto. Tengo elementos y me los han dado los especialistas para defender lo que estamos haciendo y para sostenerlo. Después el resto corre por cuenta de cada uno. Me parece que también sí estamos en una situación donde la sociedad está pasando esto como pasa en todo el planeta, porque basta ver canales internacionales, o se puede hacer hoy por las redes. La situación en todo el mundo está así, con muchísima gran parte de la población mundial también haciendo algún tipo de cuarentena y restricciones, uno más rígidas, otros más flexibles, diferentes etapas, pero básicamente así, y en los lugares de más contagio siempre muy duras las condiciones. Sí. Y eso genera obviamente angustia, nervios, bronca. Todo eso es lógico porque la verdad que nadie quiere que esto esté pasando. Lo que pasa es que es un fenómeno que no es manejable, ¿no? Que exista la epidemia. Kicillof, buenas tardes, ya Daniela Gian, de este lado. Respecto a los temas de género y violencia de género puntualmente, se conoció en las últimas horas que ya son 57 los femicidios durante el tiempo de aislamiento, según el observatorio de la Casa del Encuentro, y también ahora se acerca el 3 de junio, que es la fecha de Ni Una Menos. Bueno, no va a haber marcha, pero sí actividades virtuales. Hay una propuesta para declarar la emergencia de género. ¿Está de acuerdo con esta idea o qué medida está tomando ahora el Estado provincial para acompañar a las mujeres que están sufriendo, sobre todo adentro de sus casas, donde está el mayor peligro? Mira, tenemos un trabajo intensísimo del área, obviamente, de salud mental del Ministerio de Salud, pero más específicamente del Ministerio de las Mujeres, que es un ministerio que creamos. La ministra Estela Díaz ha tomado muchísimas acciones, desde la apertura de líneas específicas hasta el acompañamiento en situación compleja por la cuarentena. Sí. Y en el caso de los barrios, como es el caso de ahora Villa Azul o en todos los barrios populares, se está viendo también un despliegue territorial, no es que se hizo, lo pasó por alto, sí que son una batería de acciones vinculadas a algo que es un problema en todo el mundo, porque la situación de cuarentena y de aislamiento generó un aumento de cuestiones y lo hemos visto en los llamados a las líneas, en las consultas que hay. Sí. Y bueno, se está trabajando fuertemente con eso. Y respecto a las clases, le quiero preguntar también, porque se ha empezado a hablar de que quizá algunas provincias podrían volver a las aulas, las que están en una mejor situación. En la provincia de Buenos Aires, como es tan distinta la situación del interior que la del AMBA, ¿habría alguna posibilidad de que las clases pudieran volver en algunos municipios que quizá no están tan afectados? Mira, se está haciendo la evaluación porque una de las cosas que ocurrió en esto, que no es una foto sino una película, es que en algunos municipios se habían autorizado, la provincia, ¿no? Acompañó el pedido de los intendentes de autorizar muchísimas actividades y después aparecieron casos. Sí. Y cuando hubo casos se volvió atrás rápidamente y bueno, yo creo que estos avances y retrocesos en términos de excepciones y de flexibilización van a ir ocurriendo. Yo no sé, por eso se estaba estudiando y estoy incluso hablando con gobernadores de esto que tienen la provincia mucho más pero bueno, justo estos últimos días cuatro provincias donde la incidencia del virus había caído casi a cero, tuvieron brotes. Entonces decidieron volver atrás con muchísimas decisiones que habían tomado. Yo la pregunta que me hago es cómo puede afectar un proceso tan complejo como la puesta en marcha del ciclo electivo si uno está sometido a estas idas y vueltas. Habría
habría que tenerlo en cuenta porque no sea cosa que se comiencen las clases, aparezcan contagios y haya que ir para atrás. Por eso creo que es un tema delicado, lo estamos estudiando. Lo que sí estamos haciendo con muchísimo éxito, obviamente sin la preparación que uno puede tener cuando arma un programa de largo plazo, sino como resultado de la emergencia de la pandemia, pero con muchísimo éxito el trabajo que está haciendo la ministra Vila con la continuidad pedagógica. Sí. La continuidad pedagógica tiene un aspecto online, digamos, un aspecto virtual, pero también hay mucha gente que no puede acceder a la red, y entonces se han repartido más de 5 millones de cuadernillos en la provincia de Buenos Aires para que los chicos y chicas tengan material en su casa. Para poder, y después las escuelas, bueno, con el tema de los comedores escolares siguen abiertas cada 15 días y ahí se retiran también los cuadernillos junto con el alimento, pero bueno, la comunidad entera puede acceder a estos métodos de continuidad educativa. Por supuesto que no es lo mismo, ¿no? La situación del aula, de la escuela es insustituible, ¿no? Sí, y también la carga para los padres, ¿no? No sé si el gobernador tiene tiempo de ser un poco maestro virtual de sus niños. Sí, lo soy, muchísimo, viste, con lo que significa tanta responsabilidad y tanto trabajo, no todo lo que quisiera, pero sí. Porque es un tema tener paciencia hoy en día en casa con las clases. Y lo que pasa es que uno es papá, pero yo tengo una carrera de profesor, ¿no? Claro. Es distinto, claro. Está entrenado. Hay entrenamiento. Hay una paciencia entrenada distinta, ¿no? No, pero una cosa es dar clases en primero o segundo año de adultos, claro. Y otra cosa es a niños. Responden más en la universidad, ¿no? Claro. Y otra cosa tus propios hijos, que bueno, que uno puede ser un papá cariñoso, presente, pero no tiene la experiencia de docente. Entonces, en medio, sí, creo que todos los que tenemos hijos estamos pasando por esta experiencia nueva de tener que cumplir varios roles que no se cumplían, y después también las instituciones educativas, las escuelas, que tampoco estaban listas para esto, ¿no? Tan súbito. Claro. Entonces, la carga, viste, hay algunas maestras que dan tareas que son muy largas, otras muy cortas, después el Zoom y la conexión, bueno, son situaciones, pero bueno, creo que todos estamos poniendo, o una gran mayoría está poniendo muchísima buena voluntad, muchísimo empeño, muchísima conciencia y ganas para pasar un momento claramente complicado y malo, ¿no? Exacto. Una pandemia, nadie en el mundo estaba preparado para esto, y bueno, yo conozco gente que vive en el extranjero en las mismas situaciones. Sí, obviamente es una cuestión mundial, es así. Sí. Que mal de mucho dicen que no. No. Para consuelo, pero sí podemos decir que cuando a veces a mí en la discusión local me parece que a veces quienes critican tal cosa, tal otra, o se quejan de tal cosa, tal otra, que pueden tener razón para criticarla y sobre todo para quejarse, porque son situaciones complicadas e incómodas, a veces como que pareciera que solo miran las decisiones del gobierno, están dedicadas a cuidar, proteger y a veces compensar y sustituir lo que nos hizo perder la pandemia, pero es como que le echaran la culpa a esas decisiones de la pandemia misma. Acá el problema que tenemos es un virus que mata, anda por las calles, no tiene vacuna, y entonces estamos en una situación de absoluta emergencia, y las respuestas que se pueden dar obviamente no son una que mejore la situación con respecto a cómo era cuando no estaba el virus. Claro. Hay que darlo en ese marco, me parece, esa relatividad. Está clarísimo. Gobernador, le agradecemos mucho el contacto, No, muchísimas gracias a ustedes. Era el gobernador Axel Kicillof. Tanda, ya venimos.